Amigos, bienvenidos a la temporada 2025 de las cápsulas de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Los miembros de la comisión les deseamos un año 2025 lleno de bendiciones, lleno de cosas buenas, llenas de éxito y de mucho aprendizaje. El día de hoy nos acompaña mi super friend, mi super amiga, la contador público certificada Graciela Muñoz Tames. Amiga, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hace un año que grabamos una cápsula. Hola, buenas tardes. Gracias, Rocío. Muchas gracias otra vez por la invitación. Ya sabes que me encanta aquí ponernos a platicar. Bueno, pues sí, precisamente un año después aquí estamos una vez más a entrar en materia. Muy bien, amigos. Pues el día de hoy Grace viene a compartir con nosotros un tema muy interesante que yo creo que siempre nos causa duda a los contribuyentes, personas físicas, lo que son las deducciones autorizadas. Grace, ¿qué requisitos debe tener un gasto para ser deducible? Mira, hace poco lo estaba yo comentando precisamente ahí en una reunión con colegas y veíamos que surge mucho esta duda y este problema. Bueno, hasta cierto punto, posteriormente, después de la duda, si no lo aplicas correctamente, pues se convierte en un problema, ¿verdad? Y esto es para todas estas personas físicas que realmente sienten que un gasto es un desembolso, ¿verdad? Convertido en un desembolso de efectivo, de dinero, a través de transferencia o del método que sea de pago, se considera ya un gasto y por lo tanto eso va a deducir su base de impuestos. Y creo que es una idea equivocada porque si bien realmente la ley de ICR no nos conceptualiza el término de un gasto como tal, pues bueno, sabemos que es todo aquel desembolso, ¿verdad? Que disminuye un beneficio económico y generalmente esta descripción realmente viene de las normas de información financiera, o sea, de ahí parte lo que es realmente un gasto. Entonces, yo te diría de entrada que un gasto deducible es todo aquel desembolso que realmente lo requiero para poder obtener un ingreso y que de no hacerlo me compromete a mí la marcha de mi negocio. O sea, lo requiero para obtener mi ingreso de acuerdo a mi actividad económica, ¿verdad? Entonces, no precisamente para todos es lo mismo el gasto deducible. Debe ser un gasto estrictamente necesario, así lo marca la ley del impuesto sobre la renta. Debe ser un gasto estrictamente necesario para que tú lleves a cabo tu actividad. Si Es no correcto. tiene que ver con tu actividad, no se puede deducir de tus ingresos. Eso es, yo creo que algo que todos debemos entender. Si no tiene que ver con tu actividad, no lo puedes deducir. Porque la autoridad últimamente, en los últimos años, con su idea de aumentar la fiscalización, tiene unos conceptos bien bonitos que se llaman materialidad y razón de negocios. Entonces, esos dos conceptos ha limitado, yo siento, un poco más la deducción de algunos gastos. ¿Qué opinas acerca de esto, Grace? Mira, aquí lo que sí te puedo yo decir y que donde me tengo que detener un poquito es que realmente está dividido en la parte de los gastos. Sí hay una parte que le llaman gastos estructurales y gastos no estructurales dentro de las deducciones autorizadas. Esto está determinado y viene en un criterio del Tribunal de Justicia y existe ahí esa división y lo hacen precisamente porque aun cuando los gastos estructurales, que normalmente son deducibles, tienen que ver con la obtención del ingreso, los no estructurales pudiera ser, salvo obviamente dije ciertas excepciones, que sí entre como un gasto deducible. Y en este caso vendrían a ser, por ejemplo, los gastos que tienen que ver con beneficios sociales, ¿sí? O sea, a lo mejor puedo yo tener una deducción que tiene que ver con algún apoyo, pero no necesariamente tiene que ver con la obtención del ingreso de mi negocio, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte creo que no hay nada que entrar en materia, ya la tenemos bien identificada. Ahora, de la parte que tiene que ver con el gasto estrictamente necesario para que se considere una deducción autorizada, sí tiene que ver con la actividad económica del contribuyente. Entonces, si un contribuyente tiene, por ejemplo, se dedica a vender vinos, pues obviamente que la compra y todas las facturas que tenga que ver con compras de botellas de vino, pues obviamente que va a ser deducible, a diferencia a lo mejor de un contribuyente que presta un servicio, ¿no? Entonces, sí es muy importante que veamos
de acuerdo a nuestra constancia fiscal, que veamos cuáles son nuestras actividades económicas y en base a eso poder nosotros clasificar esos gastos o esos desembolsos en deducciones autorizadas, gastos deducibles, que normalmente les llamamos, o gastos no deducibles. Entonces, bueno, aquí sí lo menciono como un problema porque normalmente a veces las personas físicas quieren deducir hasta, me ha pasado de verdad, su pago anual del gimnasio. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? O, pues, por ejemplo, también pueden ser las comidas en restaurantes, que sabemos que sí puede ser deducible hasta un porcentaje muy chiquito, ¿verdad? Ahí alrededor del 8%. Pero normalmente no hay esa facilidad de decir, ah, bueno, todo lo que yo consuma, que si fui a los taquitos, que si fui a la fonda, ya puedo yo deducir. O sea, también aún dentro de ese tope, que es del 8%, pues también tenemos que considerar los requisitos fiscales. O sea, no nada más es el hecho que sea un gasto deducible, sino también, pues hay que ver toda la parte normativa de que cumpla con los requisitos fiscales. Entre esos, amiga, ¿cómo se paga una factura? Sí. Es bien importante. Tuve la experiencia esta semana que llegaron a mí con una factura que habían pagado en efectivo por 5,000 pesos y me alegaban que era deducible porque cumplía con todo el RTC, la factura, el timbre, todo, pero arriba de 2,000 pesos no podemos pagar en efectivo. Lo podemos hacer por cualquier otro medio electrónico, con cheque, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, transferencia, pero no podemos pagar nada arriba de 2,000 pesos. Y es muy importante que nuestros amigos que se dedican o que tienen un negocio y quieren tener gastos deducibles, siempre lo tengan presente. La única excepción a los 2,000 pesos es la gasolina, que esa sí o sí la tienes que pagar por medios electrónicos. Si lo quisiéramos clasificar o resumir de alguna forma para que sea como más conciso, es para que un gasto sea deducible, además de que sea un gasto estrictamente indispensable para la marcha del negocio y para la obtención de un ingreso, además debe también cumplir con los requisitos fiscales del código, que es la emisión de la factura, con todo lo que conlleva ese CFDI, ¿no? Entonces, puede ser un gasto que realmente tiene que ver con la actividad económica de mi negocio, pero si no tengo la factura o si esa factura no cumple con todos los requisitos, pues entonces tampoco vamos a poder hacerlo deducible. Y tenemos también el caso contrario. Podemos tener un gasto que no es deducible, aun cuando tenga yo la factura y esa factura cumpla con todos los requisitos fiscales, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tener como esas dos reglas como muy básicas para entender lo que es realmente un gasto deducible y por lo tanto considerarse como una deducción autorizada. El que dices tú respecto a la gasolina, sí es el único concepto que aun cuando sean 500 pesos, pues no va a ser deducible si fue pagado en efectivo. Entonces, sí, uno de los requisitos más importantes, pues es que todos ellos, aun si son pagos en efectivo, sean por un monto menor a 2,000, excepto la gasolina. Así es, amiga. También, ¿sabes qué? Aunque me encuentro mucho con que mis clientes, los clientes que alguna vez manejé, quieren sí o sí deducir todo. Tienen el negocio en su casa y quieren deducir todo el recibo de luz, todo el recibo de agua, todo el recibo de internet y no se puede. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no se puede. Digo, en realidad, fíjate que ahí creo que sí ha faltado como una claridad respecto a lo mejor a las reglas por parte de la autoridad en el sentido de que si yo estoy trabajando en mi casa, mi domicilio fiscal pertenece a mi casa porque ahí es mi lugar de trabajo, pues a lo mejor vamos a decir el internet, pues el internet lo necesitamos sí o sí para trabajar. Entonces a lo mejor el internet puedo yo deducir pero no el 100%, porque el Internet no nada más lo utilizo para, como una herramienta de trabajo, también lo utilizo para uso personal, uso familiar. Entonces, tenemos que considerar cuál es la parte que, bueno, ahí es donde comento, sería la parte difícil de decir, bueno, cuál es la parte que sí puedo deducir, ¿no? Y en base a eso, pues saber que es una parte proporcional,
vamos a decir un 30 o un 40%. ¿De qué depende? Pues a lo mejor de cuántos integrantes en la casa hay, depende también de qué tanto tiempo pasen esos integrantes en la casa, pero al final no hay una forma de materializar, ¿verdad? Este gasto, ¿no? No hay una forma de comprobarlo a lo mejor ante las autoridades. Entonces, siempre va a ser como un tema cuestionable en un momento dado de alguna revisión. Entonces, yo siempre lo que les digo es, pongamos un porcentaje reducido y con eso podemos a lo mejor evitarnos un acto de molestia por parte de la autoridad o que luego haya un rechazo, ¿no?, de ese gasto que nosotros estamos considerando como una deducción autorizada. Ahorita que mencionabas lo de las facturas de comida, hombre, no vayas a meterlas del sábado y el domingo, Ah, totalmente. porque pues no va a llegar a buen puerto en una revisión. Probablemente uno como contador no lo veas, no te des cuenta, pero segurito el auditor se va a ir sobre la fecha a ver de qué día fue la comida para ver si era o no deducible el gasto. Totalmente. Y bueno, hay otra parte, porque sí, fíjate que sí hay gastos que a lo mejor podemos decir, bueno, los puedo usar tanto para uso personal como para uso del negocio. Un ejemplo, los artículos de limpieza. Bueno, los artículos de limpieza los voy a utilizar en mi oficina también, ¿sí? Entonces, si yo los utilizo en mi oficina, pero yo voy al supermercado y surto, bueno, de una vez me traigo los artículos de limpieza de la oficina y luego surto lo que es mi súper normal de la semana, de la quincena, pues yo creo que aquí sí vale la pena separar. Es decir, hazlo en dos cuentas separadas, para que entonces esto no pueda ser cuestionable en un momento dado, porque luego estar separándolo está complicado, ¿no? O decir, bueno, más o menos del monto total, yo calculo que son 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, de artículos de limpieza. No, mejor sepáralo en dos cuentas. Eso yo siempre les aconsejo a los clientes cuando me alegan, es que realmente lo compré para mi oficina. Sí, pero o sea, entonces sepáralo. O sea, hay que hacerlo de la manera más clara, más transparente, para poder evitarnos precisamente cuestionamientos o rechazos inclusive por parte de la autoridad, ¿no? De que eso se considere una deducción. Incluso hay cosas que podríamos en un momento dado, gastos que en un momento dado podríamos sí considerarlos, pero por decir, bueno, a lo mejor dices un refrigerador, bueno, pues sí puede ser que yo tenga un refrigerador en mi oficina, pero un colchón, pues un colchón no, ¿verdad? Entonces, también hay que usar un poquito, además de conocer la normatividad, también usar un poquito nuestra lógica, ¿no? Y nuestro criterio y decir, bueno, realmente, ¿qué sí tiene que ver o qué sí está relacionado con mi negocio? A mí me dicen los clientes, oye, pero bueno, a ver, dame una lista. Fíjate, generalmente me dicen, dame una lista de los gastos que sí puedo deducir. A ver, es que, o sea, sí te doy la lista, pero a lo mejor se me pueden escapar algunas cosas o algunos gastos que a lo mejor en un momento dado, si los llegas a efectuar, también podrían ser deducibles. Entonces, es más fácil que independientemente de la lista, yo te dé un criterio de qué es lo que realmente puedes deducir. Si eres una persona física que se dedica a prestar servicios, que normalmente cuando prestas servicios es donde estás más limitado, ¿verdad?, de poder tener deducciones autorizadas, pues bueno, aún en ese caso, si así tengo registrada mi constancia con esa actividad económica, bueno, entonces tengo que usar mi lógica un poquito, o mi criterio, o mi sentido común y decir, bueno, a ver, esto pudiera relacionarse con mi negocio o no, ¿sí? Si nos vamos a lo que me menciona la ley, pues sí es estrictamente indispensable, aun cuando pudiera haber ciertos gastos que a lo mejor en un momento dado pudiera yo pasar, ¿verdad? Y considerar como que sí pueden estar vinculados o relacionados en cierta forma con todo lo que tiene que ver, pues, una adopción autorizada, con todos los requisitos de una adopción autorizada. Así es, amiga. Y por ejemplo, platiquemos un poquito para la banda que no Ujú. está tan relacionada en el aspecto fiscal como nosotros. ¿Qué pasa o qué facilidades o complicaciones, no lo sé, a veces no sé si es más fácil o es más complicado, con las personas que están en el régimen de arrendamiento, amiga? Ahí hay una partecilla especial. ¿Les puedes platicar a nuestros amigos? Sí, mira, como habíamos mencionado al principio, pues sí tiene que ver con cada contribuyente tipo de régimen en el que está tributando y poder de ahí determinar cuáles serían mis deducciones o no. En el caso de un arrendamiento, de una persona física por arrendamiento, pues ahí en este caso siempre hay dos maneras de poder deducir de tus ingresos para tu base gravable, pues algún gasto.
Tenemos la parte que es como la deducción ciega, que es una opción que tú puedes elegir, ¿sí? Si no quieres meterte en el tema de estar revisando comprobantes fiscales, que si cumples o no con los requisitos, etcétera. Además de que ya de entrada el régimen de arrendamiento es un régimen que también te limita mucho en tema de deducción autorizada. Pero también está la opción comprobable y la opción comprobable pues es la que en un momento dado te permitiría meter gastos, ¿no? ¿Qué gastos tienen que ver? Tú dices, bueno, a ver, ¿qué ocupo para la renta? Pues si yo hice una mejora al inmueble que yo estoy arrendando, pues obviamente esas mejoras tienen que ver con la obtención de mi ingreso. O sea, yo necesito tener pintada la casa para que pues el inquilino esté a gusto y entonces quiera seguir rentando y entonces ahí sí tiene que ver un gasto, pues con una deducción autorizada, ¿no? Es un gasto totalmente deducible. El pago del predial es uno de los gastos que también generalmente entran dentro de este rubro. Los honorarios bueno, ahí vienen, en la ley me lo marca como los honorarios a consejeros, administradores, o sea, quien administra tu propiedad y te cobra honorarios, también eso entra como un gasto deducible. Obviamente, en el caso de la deducción ciega, pues ahí sí ya no tienes más hacia dónde irte, ¿verdad? O sea, es directamente sobre tus ingresos, el 35% sería una deducción, vamos a llamarlo así, autorizada, ¿no? Y ahí pues no requiero ninguna comprobación fiscal. Ok, amiga, nada más para dejar claro a los amigos, si tú optas por esta deducción ciega del 35%, la tienes que utilizar todo el ejercicio. No se vale que un mes digas a 35 y otro mes deducción. O sea, es ejercicios completos esta deducción y aplica para el impuesto sobre la renta. Si tú rentas un local, tienes que pagar IVA. Y entonces ahí no hay deducción ciega, no hay un porcentaje que se te pueda, que la ley te condone sobre ese impuesto. ¿Es correcto, Grace? Es correcto. Y bueno, sí, separar muy bien esto. Una cosa es ICR o impuesto sobre la renta y una cosa es IVA. O sea, realmente del IVA, pues casi se puede decir que en su mayoría no nos escapamos nadie, ¿no? Entonces, independientemente que yo tenga esta deducción ciega y yo pueda, pues de alguna manera pagar menos ISR, pues el IVA es el IVA, ¿verdad? Si es el caso de algún bien inmueble que cause el IVA, porque recordemos que lo que tiene que ver con casas habitación, siempre y cuando no estén amuebladas, no causan IVA, están exentas. Ahí sí, pues nada más es enfocarnos en el tema o en el impuesto que tiene que ver con ISR y si se eligió por todo el ejercicio, como dices tú, lo que es la deducción ciega, pues en este caso ya sería el impuesto nada más sobre la renta el que se tendría que declarar en un momento dado. Oye, Grace, y esto de las deducciones que son exclusivamente para ICR, también nuestros amigos que estén en el régimen de confianza no necesitan conseguir comprobantes fiscales para el impuesto sobre la renta, pero para la ley del impuesto al valor agregado, ley del IVA, ahí sí cuentan los comprobantes y ahí sí hay que cumplir con toda la normativa para poder hacer acreditable ese IVA. ¿Sabes qué? Sobre todo es importante cuando el contribuyente llega contigo, bueno, el cliente, muchas veces es alguien que llega de inicio o que ya tienes de antigüedad y te dice, me quiero cambiar al régimen simplificado. Y sí es bien importante decirles, porque bueno, porque voy a pagar menos impuestos sobre la renta. Sí, es correcto, pero también si eres un contribuyente que normalmente acostumbra a meter muchos gastos durante el ejercicio o para tu declaración anual, pues no es un régimen para ti, porque como lo mencionas, el régimen simplificado de confianza no permite meter absolutamente ninguna deducción para impuestos sobre la renta. Para IVA, sí puedes acreditar el IVA de esos gastos, como también estás obligado a llevar contabilidad, porque ahí hay mucha confusión. Normalmente el que está como régimen simplificado dice, ay, pues soy reciclo y no estoy obligado a llevar contabilidad. No, si estás obligado. Por la ley del IVA sí estás obligado a llevar una contabilidad. Entonces, al llevar una contabilidad, pues llevas un control también de esos gastos y por lo tanto el IVA sí puedes acreditarlo de tu IVA causado, ¿no? Qué importante es, amiga, que cuando nos están vendiendo una idea, nos aclaren bien el panorama, porque si no la meditas mucho, piensas que, wow, bien fácil.
pero no ves los demás impuestos a los que eres acreedor o a los que tienes que pagar o mover, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que pues, si te avientas en este régimen, pues no vas a tener deducciones, pero todos los Ujú. demás impuestos siguen tal cual, con sus reglas, con todo lo que hay que cumplir. No te escapas de ellos, ¿no? No, o sea, otra vez, el impuesto sobre la renta es muy beneficioso en el caso de un régimen simplificado de confianza, de un contribuyente que tributa dentro de ese régimen. Pero el IVA es el IVA. Así les digo yo a mis clientes. El IVA es lo mismo en todo. O sea, de ese impuesto realmente no hay prácticamente casi nadie quien se salve. Obviamente con sus debidas excepciones, pero casi nadie, en forma general, tenemos que pagarlo todos, ¿no? Entonces, sí es importante que analicemos cuando un cliente o un contribuyente quiere cambiar a reciclo o bien una persona física quiere darse de alta en el régimen simplificado de confianza y analizar su caso muy en específico a ver si es conveniente o pudiera ser un candidato para este régimen yo le digo, muy apapachador, ¿no? En cierta forma, porque sí puede ayudar mucho en el impuesto sobre la renta, pero no necesariamente puede ayudarte en el IVA, ¿no? Entonces, sí es importante que esto se analice. Inclusive, fíjate, yo tengo clientes que normalmente a lo mejor no les afecta el mes a mes lo que es el tema de las deducciones cuando están tributando en régimen simplificado. Pero bueno, si quisieran, digo, ahora ya sé que ya no hay la obligación de presentar la anual para este tipo de contribuyentes, pero todavía los últimos años pasados que sí presentaban, decían, bueno, pero puedo meter todas mis deducciones personales, ¿no? Y pues no, tampoco. Entonces, sí hay que analizar no nada más el tema de las deducciones autorizadas de mes a mes, ¿no? De los gastos que normalmente metemos con el movimiento de nuestras operaciones, sino también los que metemos ya para efecto de la declaración anual. Qué bueno que tocas ese tema, Grace, porque es muy importante que le aclaremos a las personas que nos escuchan y que sí piden su factura y que sí pagan con tarjeta, que las deducciones personales se deducen en la anual, no en pagos provisionales. Son unas prestaciones, son Es unas correcto. facilidades que tenemos que se van a ir hasta la anual. Hasta el momento de que presentas tu declaración anual, puedes deducir lo personal, que es diferente a las deducciones de las que estamos hablando en este momento. ¿Estás de acuerdo? Así es, totalmente. Las deducciones autorizadas, bueno, las deducciones personales al final son deducciones autorizadas también, ¿verdad? Yo creo que aquí más que todo la ley las clasifica de esta manera que pareciera que están separadas, porque las deducciones personales entran exclusivamente para la declaración anual, número uno, y número dos, porque sí, no tienen que ver con la obtención de tu ingreso, ¿verdad? Y por eso hay que clasificarlas como una deducción personal. Pero aún estas tienen pues su lista de requisitos. Y las deducciones autorizadas que normalmente mes a mes nosotros incluimos dentro de nuestra contabilidad y por lo tanto dentro de nuestra base de impuestos, pues son las que sí tienen que ver con la obtención de nuestro ingreso. Ok, Grace, nada más para darle otra vez un repasón a las deducciones personales. Cuéntanos de qué se tratan, qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de solicitar la factura o efectuar el gasto de esas deducciones personales, por favor. Mira, bueno, vamos a verlo de esta forma o vamos a hablar ahora un poquito de las deducciones personales. Como me dices, son deducciones que están dentro de la declaración anual. Normalmente ya están precargadas en este formato o en esta declaración. Y sí es nuestro trabajo como contador revisarlas, ¿verdad? Definitivamente, porque pudiera ser que algunas ocasiones muy contadas se omita la precarga de algún gasto, de alguna deducción personal, pero en general ya están precargadas. Ahora, ¿por qué deducciones personales? Porque, bueno, pues son, como su nombre lo dice, tiene que ver con un desembolso personal. ¿Cuáles son este tipo de deducciones personales? Bueno, están clasificadas en varios rubros. Están lo que tiene que ver con gastos médicos, dentales, hospitalarios, están los donativos, están los gastos funerarios, están las aportaciones complementarias para el retiro, están también los pagos de planes de pensión personal que le llaman. También pues están las colegiaturas, el transporte escolar bajo ciertas condiciones o ciertos requisitos. Y pues también tenemos por ahí los que son los créditos hipotecarios. Entonces, todos estos gastos se consideran como deducciones personales bajo ciertos requisitos. Digo, si los quisiera así resumir
muy brevemente, pero sí más o menos dar un poco de las limitantes de cada uno, pues te diría lo siguiente. En el caso de los gastos dentales, hospitalarios, tiene que ver con todos los gastos de hospital, con todo lo que tiene que ver con estudios de laboratorio, análisis clínicos, obviamente honorarios médicos, honorarios dentales, incluso los gastos de incapacidad y discapacidad también entran dentro de esta clasificación. Luego también tenemos pues los gastos donativos, que los donativos tienen un tope para que yo pueda considerarlo como una deducción personal. Y estos donativos son todos aquellos desembolsos que hayamos hecho a donatarias o a instituciones que están autorizadas para este fin o también donativos hechos a la federación. Y bueno, cada uno tiene su tope. En el caso de los pagos que se hacen, o los donativos que se hacen a la federación, pues son el 4% del total de mis ingresos acumulables del año pasado. Y en el caso de lo que tiene que ver con instituciones donatarias, pues es el 7%, digo, de mis ingresos. Eso es lo que yo puedo deducir como, o tomar en cuenta como una deducción personal. Si me voy a los gastos funerarios, pues bueno, los que tienen que ver, obviamente, cuando se requieran, y esto es para el contribuyente, para hijos, padres, abuelos, nietos. Aquí también hay un tope, Rocío. Y en el caso de los gastos funerarios, pues es lo equivalente a una UMA anualizada. Básicamente ese es el tope. Obviamente, además de todos los demás requisitos que ya platicamos ahorita. Luego tenemos los créditos hipotecarios, son todos aquellos intereses reales que ya fueron devengados y pagados en el ejercicio y que hayan sido al momento por la obtención de alguna casa, pero ese crédito tiene que ver con instituciones financieras o con Infonavit, o viste también por ahí. Y bueno, pues tenemos las colegiaturas que también tienen sus topes de acuerdo al nivel de educación que se está cursando. Esto es para los hijos. El transporte escolar, ya lo mencioné, tiene que ver con cuando es obligatorio, cuando sí lo exigen. Por ejemplo, creo que aquí en Monterrey no me ha tocado a mí que sea obligatorio, pero en Ciudad de México sé que sí es obligatorio el transporte escolar debido al tráfico que tienen. Entonces, por ejemplo, ahí sí sería una deducción personal en el dado caso que se pague el transporte escolar. Y bueno, pues ya ahora sí que lo que tiene que ver con las aportaciones complementarias para el retiro, pues son todas aquellas aportaciones complementarias o pagos voluntarios que hagamos a nuestra subcuenta de retiro, ¿no? Eso obviamente también es deducible. Y por último me quedaría lo que es los pagos de planes personales de ahorro. En el caso de los pagos de planes de ahorro, este sí también está topado, pero además del tope es importante, y siempre lo menciono porque a veces sí pasa, el comprobante debe tener ahí una leyenda, ¿no? De cuál es el fundamento para hacer esta deducción posible. Entonces, pues bueno, sí cada deducción tiene su tope o su lineamiento, pero en general todas estas deducciones que se consideran como personales, puedo yo incluirlas dentro de mi declaración anual y eso sí, pues obviamente sabemos que están también topadas, todas en su conjunto no deben exceder del 15% de tu total de ingresos del año, ¿verdad? Que tuviste, o bien 5 UMAS anualizadas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que aunque parezcan conceptos muy sencillos o muy básicos, sí es importante que siempre estemos bien asesorados con los que estamos en esta profesión y los que sabemos realizarlo, porque somos los que conocemos todos esos topes y esas condiciones, ¿no? Para poder saber si esto es una deducción personal o no lo es. Y te lo digo por experiencia propia porque me he topado incluso todos estos últimos días con preguntas de este tema. Así es, Grace. Es muy importante que el contribuyente se asesore con su contador, que éste le diga qué son los pasos a seguir, porque luego es muy fácil para nosotros, es menos de 2,000 y es un gasto médico, lo pago en efectivo. No, señores, los gastos por servicios médicos, si no se pagan por medios electrónicos, son no deducibles. O bien pagaste con medios electrónicos, pero a la hora que te hacen la factura le ponen efectivo. Como Grace les menciona, es un gasto precargado en la declaración anual. Si por error te hicieron la factura y dice efectivo, no hay poder humano que te ayude a poderlo deducir de tus impuestos. Y luego son cantidades importantes porque si hay algo caro es la salud. Sí, los pagos de primas por gastos de seguros médicos, eso también es importante, digo eso, a lo mejor también platicar que me ha pasado que en el uso del CFDI se equivocan mucho.
que el uso del CFDI es importante. O sea, si tú pones gastos en general a cualquier deducción personal que tú vayas a querer integrar, si no está correcto y no va de acuerdo al rubro que le corresponde, tampoco lo vas a poder hacer deducible. Vamos, ya de entrada se considera que el CFDI fue emitido de manera incorrecta y por lo tanto, pues no va a formar parte de esta deducción personal. Fíjate que ahora, nada más así para agregar, el 29 de diciembre se puso ya a disposición el visor de deducciones personales y ahí puedes entrar en el portal del SAT, ahí puedes entrar y revisar todas tus deducciones personales si es que sí cumplieron o no cumplieron con los requisitos fiscales para todas aquellas contribuyentes personas físicas que quisieran revisar si sus comprobantes fueron emitidos de manera correcta y la autoridad los está aceptando como una deducción personal. Interesante, Grace. La verdad es que la autoridad en los últimos años ha hecho muchos avances para facilitarnos las cosas, sobre todo a las personas físicas. Sin embargo, sigue siendo todo un tema entrar a su página para quien no está acostumbrado. Si para nosotros que lo hacemos diariamente es a veces complicado, ¿dónde era? ¿Dónde quedó la opción? Imagínate para alguien que no esté acostumbrado. Pero sí, a todos nuestros amigos, pues les invitamos a que utilicen las herramientas de la autoridad para que puedan revisar si sus deducciones autorizadas sí están autorizadas para la declaración anual, sobre todo porque hay mucha gente que planea sobre el dinero que va a recibir de regreso de parte de la autoridad. Entonces, pues para que estén bien seguros que sí se lo van a poder gastar, ¿no? Y no se lo gasten antes de tiempo, chequen que estén sus deducciones autorizadas. Es correcto. Y sobre todo, como lo dije ahorita, estar bien asesorado por tu contador, ¿no? O sea, sí es importante que vayas de la mano en esto, incluso para la presentación de esta declaración anual y puedan hacer correctamente la revisión de sus deducciones personales, ¿verdad? Así es que es el caso de que las tengan. Así es, mi Grace. Pues es todo un tema muy laborioso y a veces hasta complicado este de las deducciones, sobre todo para quienes no están en el mundillo fiscal como lo estamos nosotros. Espero que esta plática que tú y yo estamos teniendo les sea de utilidad. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de la cápsula. Tu mejor consejo para que todo marche bien. Bueno, pues mi mejor consejo, además de que siempre estén cerca de su contador en todo este proceso, ¿no? En todo el camino de su negocio, pues es también que pues tengamos, digámoslo así, un sentido de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y por lo tanto pues sí tenemos que entender un poco, aunque nos cueste, de lo que tiene que ver con un gasto deducible o no deducible y cuándo sí es una deducción autorizada y cuándo no lo es. Entonces es aprender, es leer, es acercarse y es consultar y preguntar pues en este caso a tu contador, ¿no? Claro, y estar conscientes, Grace, que la autoridad este año, dentro de su plan estratégico, está la recaudación. Eso quiere decir que cada vez nos están cerrando más y más y más las puertas y que tenemos que hacer bien las cosas y olvidarnos de los mexicanos que éramos antes, ¿no? De que ahí se va. No, necesitamos hacer bien las cosas, la autoridad está cerca, nos está revisando y lo más importante, señores, lo sabe todo acerca de nosotros. Muchísimas gracias, gracias por compartir este espacio conmigo. Te agradezco mucho, como siempre, tu buena disposición. Y bueno, pues espero que a mis compañeros, a mis amigos que nos estén viendo, a todos a quienes llegue este video, pues les sea de utilidad y comprendan un poquito más lo que es un gasto deducible. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y bueno, sí, importante siempre estar pues actualizando y estudiando los que estamos en esta profesión y como dije, los que no, pues tratar de entender o estar cerca de tu contador. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues yo también espero que a todos ustedes les sirva esta entrevista. Muy bien. Amigos, pues estamos llegando al final. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, denle clic a la campanita y síganos. Y sobre todo, si tienen alguna duda o quieren hacernos una consulta, pónganse en contacto con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Ay, muchas gracias.